La neuroplasticidad. Nuestro objetivo, por consiguiente, dejar de pensar como siempre. Ok, la neuroplasticidad. Nuestro objetivo es, por consiguiente, dejar de pensar como siempre, para que el cerebro se active de nuevas formas, como lo ilustra la figura 3,7. Tener una mentalidad abierta es esto, porque cuando haces que tu cerebro funcione de distinta manera, estás cambiando tu mente en el sentido literal. Las investigaciones revelan que a medida que usamos el cerebro, este va creciendo y cambiando gracias a la neuroplasticidad, su capacidad de adaptarse y cambiar cuando aprendemos una información nueva. Por ejemplo, cuantas más matemáticas estudie un matemático, más ramas neuronales creará en la zona del cerebro que se activa con las matemáticas. Está muy alto. Y a un músico profesional, después de haber estado interpretando sinfonías y tocando en orquestas, le aumenta la parte del cerebro relacionada con el lenguaje y las aptitudes musicales. En el lenguaje científico, el funcionamiento de la neuroplasticidad del cerebro se denomina podado o brotadura, lo cual significa esto exactamente: eliminar algunas conexiones, estructuras y circuitos neuronales y crear otros nuevos. En el cerebro que funciona adecuadamente, este proceso puede darse en cuestión de segundos. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley lo demostraron en un estudio realizado con ratas de laboratorio. Descubrieron que las ratas que vivían en un ambiente enriquecedor, compartiendo la jaula con sus hermanas y sus crías y disponiendo de distintos juguetes, tenían un cerebro más grande, con más neuronas y conexiones neuronales que las que vivían en un ambiente menos enriquecedor. Cuando aprendemos cosas nuevas y tenemos nuevas experiencias, nuestro cerebro cambia literalmente. Pero liberarte de las limitaciones de los programas de tu cerebro y del condicionamiento que hace que seas el mismo de siempre requiere esfuerzo y también conocimientos, porque cuando aprendes una información crucial sobre ti o tu vida, creas un nuevo diseño en el bordado tridimensional de tu materia gris. Entonces dispones de más materias primas para hacer que tu cerebro funcione de distinta manera. Empiezas a pensar en la realidad y a percibirla de distinta forma, porque ves tu vida desde la perspectiva de una nueva mente. Qué impresionante. Cuando aprendes cosas nuevas, texto de la figura 3,7. Cuando aprendes cosas nuevas y empiezas a pensar de nuevas formas, haces que en tu cerebro se active distintas secuencias, estructuras y combinaciones. Es decir, estás activando una gran cantidad de diversas redes neuronales de distintas formas. Y siempre que haces que tu cerebro funcione de distinta manera, estás cambiando tu mente. Y a medida que empiezas a pensar de distinto modo, los nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones y a tener nuevas conductas, experiencias y emociones. Y entonces tu identidad también cambia. Cruzando el río del cambio. A estas alturas ya sabes que para cambiar debes ser consciente de tu yo inconsciente,
que no es más que una serie de programas grabados en tu cerebro. Lo más difícil en cuanto a cambiar es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Cuesta tanto porque en el instante en que ya no tienes los mismos pensamientos que te llevan a tomar las mismas decisiones de siempre, haciéndote actuar automáticamente como de costumbre para vivir las mismas situaciones a fin de reafirmar las mismas emociones de tu identidad, te sientes incómodo. No estás acostumbrado a este nuevo estado del ser y al no conocerlo, no te parece normal. Ya no te sientes el mismo porque no lo eres. Y como todo te parece incierto, ya no puedes prever la sensación del yo que te es familiar, ni aquello que te refleja en tu vida. Pero por más incómodo que te resulte al principio, en este momento sabrás que te acabas de meter en el río del cambio, que te has adentrado en lo desconocido. En cuanto ya no eres el mismo de siempre, significa que has cruzado el espacio entre tu yo antiguo y el nuevo, tal como la figura 3,8 ilustra con claridad. Es decir, no cambias de personalidad en cuestión de segundos, sino que lleva su tiempo. Habitualmente, cuando la gente se mete en el río del cambio, ese vacío entre el yo antiguo y el nuevo le resulta tan molesto que en el acto vuelven a su antiguo yo de siempre. Piensan de manera automática: esto no puede ser bueno, me siento incómodo y no me siento a gusto. En cuanto aceptan este pensamiento o autosugestión y se vuelven sugestionables por sus propios pensamientos, vuelven a tomar sin darse cuenta las mismas decisiones de siempre, que los llevarán a la progresión de las mismas conductas de siempre para las mismas emociones y sentimientos de siempre. Y entonces se dirán a sí mismos: esto sí que me parece bien, pero lo que en realidad quieren decir es que les resulta conocido. Cruzando el río del cambio, figura 3,8, yo antiguo, yo nuevo, futuro desconocido e imprevisible. Texto de la figura 3,8. Para cruzar el río del cambio, necesitas despojarte de tu yo conocido y previsible, conectado a los mismos pensamientos, decisiones, conductas y sentimientos de siempre, y adentrarte en el vacío o en lo desconocido. El espacio entre el yo antiguo y el nuevo constituye la muerte biológica de la antigua personalidad. Si el yo antiguo ha de morir, en este caso debes crear un yo nuevo, con nuevos pensamientos, decisiones, conductas y emociones. Meterte en este río es adquirir un nuevo yo, desconocido e imprevisible. Lo desconocido es el único lugar donde puedes crear, porque desde lo conocido te es imposible crear nada nuevo. Ok. En cuanto comprendas que cruzar el río del cambio y sentir ese malestar es en realidad la muerte a nivel biológico, neurológico, químico e incluso genético del yo antiguo, el cambio ya no te aterra y podrás intentar llegar a la otra orilla. Si aceptas que el cambio significa deshacer los circuitos que has creado y al pensar durante años de la misma manera sin darte cuenta, podrás afrontarlo. Si ves que la desazón que sientes en el desmantelamiento de las antiguas actitudes, creencias y percepciones que has ido grabando una y otra vez en tu arquitectura cerebral, podrás soportarla. Si comprendes que las pulsiones a las que te enfrentas cuando estás intentando cambiar vienen del mono de las adicciones químicas y emocionales de tu cuerpo, ¿las superarás? Si logras comprender
que las variaciones biológicas que se están dando en ti se deben a los hábitos y conductas subconscientes de tu cuerpo, que tu cuerpo está cambiando a nivel celular, podrás seguir adelante. Y si tienes en cuenta que estás modificando tus propios genes de esta vida y de las incalculables generaciones anteriores, lograrás seguir centrado en tu objetivo e inspirado hasta alcanzarlo. Algunas personas califican esta experiencia de noche oscura del alma. Es el ave fénix ardiendo y convirtiéndose en cenizas. ¡Wow! Me gusta. Para que nazca un yo nuevo, el antiguo debe morir. Claro que esto te resulta incómodo. No te preocupes por lo desconocido. Es el lugar perfecto desde el que crear, donde existen las posibilidades. ¿Acaso puede haber algo mejor? Como la mayoría de nosotros nos han condicionado a huir de lo desconocido, ahora tienes que aprender a sentirte cómodo ante el vacío y lo desconocido, en lugar de temerlo. Si me dijeras que no te gusta sentir ese vacío porque te descoloca y te impide ver lo que te espera al no poder prever el futuro, yo te respondería que esa situación es ideal, porque la mejor manera de prever el futuro es crearlo desde lo desconocido, en lugar de a partir de lo conocido. A medida que nazca tu nuevo yo, también debes cambiar biológicamente. Por eso tienes que crear nuevas conexiones neuronales y mantenerlas al decidir pensar y actuar de nuevas formas a diario, y luego reforzarlas al crear una y otra vez las mismas experiencias hasta que se conviertan en hábitos. Debes familiarizarte con los nuevos estados químicos que te habrán creado las emociones procedentes de la suficiente cantidad de experiencias nuevas. Y tienes que enviarles señales a los nuevos genes para que crean nuevas proteínas y cambien así tu estado del ser de nuevas formas. Y sí, como ya has visto, la expresión de las proteínas y la expresión de la vida y la expresión de la vida equivale a la salud del cuerpo. En este caso estarás creando un nuevo nivel estructural y funcional de salud y vida. Tu mente y tu cuerpo se renovarán. Cuando amanece un nuevo día después de una larga noche de oscuridad y el ave fénix renace de sus propias cenizas, acabas de crear un yo nuevo. La expresión física y biológica de este yo nuevo significa literalmente convertirte en otra persona. Se trata de una auténtica metamorfosis. Suena increíble. Trascendiendo tu entorno. Otra forma de considerar el cerebro es decir que está organizado para reflejar todo cuanto conoces y has experimentado en tu vida. Ahora entiendes que cada vez que has interactuado con el mundo exterior, esos hechos te han configurado y moldeado en quien hoy eres. Las complejas redes de neuronas que se han estado activando y conectando a lo largo de tus días en la Tierra han formado miles y miles de millones de conexiones, porque aprendiste cosas y almacenaste recuerdos. Y como cualquier lugar donde una neurona se conecta con otra se llama un recuerdo. Tu cerebro es un recuerdo viviente del pasado. Las innumerables experiencias que has tenido con personas y cosas en distintos momentos de tu vida y lugares han quedado grabadas en los recovecos de tu materia gris. La mayoría de nosotros solemos pensar en el pasado porque usamos los mismos programas de hardware y software
procedentes de nuestros recuerdos. Y si estamos llevando la misma vida a diario al hacer las mismas cosas de siempre, las mismas cosas a la misma hora, ver las mismas personas, los mismos lugares de siempre y crear las mismas experiencias que las del día anterior. En ese caso, no podremos evitar que nuestro mundo exterior influya en nuestro mundo interior. Nuestro entorno es entonces el que controla. Ay, joder. El que controla cómo pensamos, actuamos y sentimos. Somos víctimas de nuestra realidad personal, porque es la que crea nuestra personalidad. Y además se ha convertido en un proceso inconsciente. Y esto a su vez hace que sigamos pensando y sintiendo lo mismo de siempre. Y entonces el mundo exterior se entrelaza o une con nuestro mundo interior. Se funden, convirtiéndose en lo mismo. Y a nosotros nos pasa igual. Si nuestro entorno es el que condiciona lo que pensamos y sentimos a diario, para poder cambiar, deberá haber algo en nosotros o en nuestra vida que trascienda las circunstancias presentes que nos rodean. Pensando y sintiendo y pensando. Al igual que los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Los sentimientos, al igual que los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Un estado del ser es cuando tu mente y tu cuerpo actúan juntos. Así que tu estado del ser actual es la auténtica conexión mente-cuerpo. Okay. Cada vez que tienes un pensamiento, tu cerebro, además de crear neurotransmisores, también produce otra sustancia química, una pequeña proteína llamada neuropéptido, que envía un mensaje a tu cuerpo. Este reacciona experimentando un sentimiento. El cerebro advierte que el cuerpo está sintiendo algo y genera otro pensamiento, acorde con el sentimiento que estás teniendo. Y este produce a su vez los mismos mensajes químicos que te permiten pensar de la forma en que te estás sintiendo. Los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos crean luego unos pensamientos acordes con esos sentimientos. Es un bucle en el que nos quedamos atrapados durante años. ¿Y cómo el cerebro actúa según los sentimientos del cuerpo al generar los mismos pensamientos que crearán las mismas emociones? Es evidente que esos pensamientos redundantes acabarán creando en tu cerebro unos neurocircuitos con una estructura fija. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo? Como los sentimientos son el modus operandi del cuerpo, las emociones que estás sintiendo continuamente basadas en tus pensamientos automáticos acaban haciendo que el cuerpo memorice esas emociones, que son como un programa inconsciente de la mente y del cerebro. Ello significa que la mente consciente no es la que está al mando.
Subconscientemente has programado y condicionado el cuerpo de una forma muy real al convertirse en mente. Al final, cuando este bucle de pensar y sentir y de sentir y pensar se ha estado dando el suficiente tiempo, nuestro cuerpo acaba memorizando las emociones que el cerebro le ha señalado que sienta. El ciclo se ha instalado y se ha arraigado tanto que crea un estado del ser conocido, basado en una información antigua que no cesa de reciclarse. Esas emociones, que no son más que registros químicos de experiencias pasadas, son las que motivan nuestros pensamientos y las que surgen una y otra vez. Mientras sigan apareciendo, estaremos viviendo en el pasado. Por eso no es de extrañar que nos cueste tanto cambiar nuestro futuro. Cuando las neuronas se activan siempre del mismo modo, acaban desencadenando la liberación de los mismos neurotransmisores y neuropéptidos en el cerebro y el cuerpo. Y entonces, esas mismas sustancias químicas hacen que el cuerpo recuerde aquellas emociones al alterarlo físicamente de nuevo. Las células y los tejidos reciben esas señales químicas tan específicas en unos sitios receptores en concreto. Tan específicas en unos sitios receptores en concreto. Los sitios receptores son como estaciones de acoplamiento para los mensajeros químicos. Los mensajeros encajan perfectamente en el lugar a modo de un rompecabezas infantil, en el cual varias formas como un círculo, un triángulo o un cuadrado encajan en sus respectivos huecos. Wow. Está frío ya. Gracias por vuestro tiempo y atención.